comercialización de la calcoprita basada en nanocolectores de poliestireno en el sistema calcoprita-pirita con agua industrial. Los profesores supervisores, el doctor Luis Cisterna y el doctor Ricardo Kendres. La comisión está conformada por los doctores Guillermo Hernández, la doctora Lina Oribe y el doctor Felipe Segura, y quien les habla. El nota tiene aproximadamente 30 minutos para la presentación. Después vamos a pasar a una ronda de preguntas de parte de la comisión y después también al público si es que tuviera alguna consulta. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir. Bueno, yo voy a compartir con ustedes una pequeña introducción, la motivación, objetivos generales y objetivos específicos, la metodología propuesta, resultados de discusión y las conclusiones. Para empezar, quisiera comentarles que la flotación es el proceso más importante en la operación de procesamiento mineral y su objetivo es concentrar minerales polimetálicos, sulfurados de plomo, de zinc y minerales sulfurados de cobre. Dentro de los minerales sulfurados de cobre, los principales minerales de interés comercial son la calcoprita, la bornita, la calcocita y la comperita, mientras que la pirita es el principal mineral no valioso que compone la ganga. Hoy en día, el procesamiento de estos minerales sulfurados de cobre se ha vuelto muy complejo, debido a que la ley del mineral ha ido disminuyendo con el tiempo y se espera que siga disminuyendo a medida que se extraiga más mineral. Esta disminución de la ley está asociada a una alta presencia de minerales complejos, como las arcillas, la sílice, los feldspatos, entre otros minerales. ¿Qué es lo que hacen esos minerales complejos? Afectan la rheología de la pulpa de flotación, afectan la calidad de los concentrados y aumentan el consumo de reactivos, principalmente de los colectores, que son reactivos que se utilizan para impartir hidrofobicidad en la superficie mineral. Se ha demostrado en la literatura que en cada operación minera se pierde alrededor del 15% de cobre fino y grueso hacia los relaves. Además, esta cifra equivale a 0,13 gigatoneladas de cobre que se almacena en los tanques de relave a lo largo de los años. Este problema se vuelve más complejo en el tratamiento de partículas finas, en donde los colectores tradicionales como los xantatos, los tiofosfatos y tiocarbonatos presentan limitaciones como la baja eficiencia, la limitada selectividad y escasa estabilidad en aguas de alta salinidad. ¿Qué es lo que propone la literatura? La literatura propone el uso de nanocolectores poliméricos como una alternativa avanzada, debido a que presentan mayor área superficial, muy buenas interacciones mineral-colector, además de una alta estabilidad colloidal. ¿Cuál es nuestra brecha? Hasta hoy no existen estudios sistemáticos que evalúen el uso de nanocolectores poliméricos en la flotación de partículas finas de calcoprita y pirita bajo condiciones de agua industrial con alta salinidad. Y por esta razón, este vacío en la literatura ha motivado nuestro estudio. Por eso nosotros proponemos el diseño y aplicación de nanocolectores con propiedades físico-químicas adaptadas al sistema calcoprita-pirita con el fin de superar las limitaciones de recuperación en partículas finas, bien como lograr una flotación más eficiente en condiciones industriales simuladas. Nuestra hipótesis plantea que es posible mejorar la recuperación de calcoprita fina en agua industrial mediante nanocolectores poliméricos funcionalizados capaces de maximizar la absorción sobre la superficie mineral y generar una hidrofobicidad robusta y resistente al desprendimiento. Nuestro objetivo general es mejorar la flotabilidad de partículas finas en el sistema calcoprita-pirita en agua industrial sintética mediante el diseño y aplicación de nanocolectores funcionalizados que promuevan la absorción selectiva sobre la calcoprita, mejorando en este caso la hidrofobicidad de la superficie mineral con respecto a los colectores tradicionales. Para lograr este objetivo general, nosotros propusimos tres objetivos específicos. El primer objetivo específico fue analizar el efecto de la funcionalización de nanocolectores con el fin de mejorar la flotabilidad de la calcoprita
mediante el diseño y caracterización de nanocolectores en un grupo seccional específico. Para lograr este objetivo, propusimos varias actividades. La primera fue sintetizar nanocolectores mediante una técnica de polimerización y emulsión, y luego después utilizar multitécnicas para caracterizar esos nanocolectores. Usamos, por ejemplo, la microscopía electrónica de varilo, la microscopía electrónica de transmisión, mediciones de tamaño de partícula, mediciones de ángulo de contacto, la espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier, mediciones de punto de carga cero, así como la determinación de carbono orgánico total. El segundo objetivo específico ha sido estudiar el efecto del tamaño de partícula en la recuperación de la calcoprita en el sistema calcoprita-prita, con el fin de superar las limitaciones asociadas a la flotación de partículas finas, mediante la evaluación de respuestas de flotación empleando nanocolectores. Para lograr ese objetivo, nosotros partimos con la preparación de muestras de minerales de calcoprita y perita, mediante el chacado, la preclasificación, corte y homogeneización, caracterización mediante la técnica DNX, molienda y realización de pruebas de microflotación en agua industrial sintética para distintos tamaños de partículas, utilizando un colector tradicional, el PAT, y nanocolectores. El otro objetivo específico fue determinar el mecanismo de absorción de nanocolectores en partículas finas de calcoprita, específicamente en el sistema calcoprita-pirita, con el fin de explicar su impacto en la eficiencia de flotación mediante el análisis de espectroscopía de sonda de electrón de rayos X. En este contexto, se realizaron mediciones de espectroscopía de sonda de electrón de rayos X para determinar la composición superficial y el estado de oxidación de la calcoprita, así como para explorar los mecanismos de absorción de nanocolectores sobre la superficie de la calcoprita. Esta lámina presenta la síntesis de dos nanocolectores basados en poliestireno, los cuales fueron preparados mediante una técnica de polimerización y emulsión. El primero de ellos está constituido por un núcleo de poliestireno, divinilbenceno, grupo CTAB, es un grupo de amonio cuaternario, y fragmentos de PAX. Mientras que el segundo está constituido por un núcleo de poliestireno, grupo MAPTAC, que también es un grupo de amonio cuaternario, así como fragmentos de vinil y metasol. Acá nosotros podemos resumir en ese esquema el procedimiento de síntesis de las cantidades que hemos utilizado para sintetizar cada una de las nanopartículas. Esta lámina presenta la determinación del punto de carga cero de los minerales de calcoprita y pirita. Estas mediciones se realizaron en agua desionizada y en agua industrial sintética con el objetivo de evaluar el comportamiento superficial de cada mineral. Para ello se utilizaron partículas con tamaño entre 53 y 38 micrones y se realizaron las mediciones en un grado de pH de 4 a 10 y se utilizó el equipo Life Sciences que tenemos en el aire. En cuanto al procedimiento, primero se preparó una suspensión con 2 gramos de mineral calcoprita o pirita en 200 ml de agua desionizada o agua industrial. Mientras se agitaba la pulpa, se ajustó el pH utilizando 2 soluciones, HCl y hidróxido de sodio a distintas concentraciones. Se acondicionó la pulpa durante 15 minutos y luego se tomó una alícuota de 0,4 ml a una cubeta ómega y se realizó la medición a 25 grados 3 minutos por ppk. Además, determinamos el punto de carga cero en agua industrial de los nanocolectores a pH natural, a pH 6 y a pH 8. Esta lámina presenta la absorción de nanocolectores divinilbenceno. Bueno, importante resaltar que para simplificar el nombre yo lo llamaré nanocolector divinilbenceno y el otro nanocolector vinilimetasol. Bueno, entonces nosotros acá presentamos esta absorción mediante el análisis de carbono orgánico total. ¿Qué fue lo que hicimos nosotros? Primero partimos a medir el torque de agua industrial, sintética, sin mineral y sin nanocolector. ¿Para qué? Para tener una referencia base. Y luego preparamos una solución madre con 2 gramos de nanocolector en 100 ml de agua desionizada. A partir de esa solución madre, nosotros tomamos 4,5 ml, lo mezclamos con 145 ml de agua industrial sintética y procedimos a medir el torque. Esa fue la primera etapa. ¿Y qué fue lo que hicimos a continuación? Repetimos el mismo procedimiento, ahora incluyendo minerales de calcoprita y pirita de forma separada. ¿Cuál fue el primer dato que tuvimos acá? Es que el torque se mide en verdad en el sustrato de la fase líquida. Nosotros hemos constatado que el torque acá era mucho mayor que el torque en presencia de minerales calcoprita y pirita. Entonces, para determinar ese orgánico total absorbido,
utilizamos esta pequeña ecuación, que era la resta entre el toque inicial y el toque en la fase final. Esta lámina presenta la medición de los ángulos de contacto de la calcoperita y pirita con el objetivo de evaluar los cambios de hidrofobicidad sobre la superficie mineral. Estas mediciones se realizaron bajo distintas condiciones. Por eso, las mediciones se realizaron inicialmente en presencia de agua disolizada, luego en presencia de PACs y finalmente en presencia de una emulsión de nanopartículas. En cuanto a la preparación de la superficie, nosotros montamos minerales de calcoperita pirita en una briqueta de 33 milímetros de diámetro, como yo de la briqueta, y realizamos la limpieza de la superficie mineral utilizando alcohol etílico para asegurar condiciones adecuadas de medición. Además, se midió el ángulo de contacto usando el equipo de tensiómetro que tenemos en el laboratorio. Los experimentos de microflotación y de caracterización se realizaron a pH natural, utilizando agua industrial sintética compuesta por 0,01 molar de cloruro de sodio y 0,005 molares de cloruro de calcio. Esta solución se obtuvo disolviendo 1,17 gramos de cloruro de sodio y 1,69 gramos de cloruro de calcio. La solución madre de PAX se preparó disolviendo 0,75 gramos de PAX en 100 ml de agua desionizada, obteniendo 0,75 miligramos por ml, y a partir de esta solución madre se tomaron alícuotas, nosotros podemos ver acá en esta primera columna, para realizar experimentos de microflotación y estudiar el efecto de la dosis de PAX de las pruebas de microflotación. Y ese volumen se traduce en la concentración que vemos en la última columna. Ahora, la solución madre de nanocolector se preparó mezclando 2 gramos de nanocolector en 100 ml de agua desionizada, obteniendo esta concentración. Y a partir de esa solución, nosotros realizamos pruebas de microflotación solamente con nanocolector, usando esas alícuotas que vemos de acá. Hay pruebas que nosotros realizamos mezclando nanocolector y colector PAX. Y para ello sumamos los volúmenes de esta primera columna y segunda columna para obtener ese volumen que se traduce en las concentraciones que podemos ver en la última columna de la tabla. Bueno, rocas de calcoperita y pirita obtenidas a través de World Science fueron trituradas en una chancadora secundaria, como podemos ver acá, hasta un tamaño inferior a 2 milímetros. Y luego de aquí, el material retenido fue homogeneizado utilizando un divisor rotatorio, y luego una submuestra resultante de acá fue molida hasta un tamaño inferior a 75 micrones, y luego analizada mediante análisis de DNS. ¿Y qué fue lo que pasó acá? Muy interesante. Cuando nosotros analizamos la calcoperita y pirita, hemos constatado que el grado de pureza era muy bajo. Por esa razón, el otro material retenido en esta malla fue sometido a un proceso de preclasificación, que consistió en la eliminación de impurezas ferromagnéticas usando un imán manual y luego eliminando impurezas no ferromagnéticas usando una lupa y una pinza. La fracción limpia resultante de este pretratamiento fue homogeneizada y dividida en muestras representativas, usando ese divisor rotatorio. Podemos ver ahí en la diapositiva. Para obtener muestras aún más representativas, el material obtenido en la etapa anterior fue homogeneizado utilizando un divisor rotatorio de 8 tubos. Y las fracciones resultantes de acá, de este tratamiento, fueron selladas en bolsas plásticas y al vacío y almacenadas en un refrigerador. ¿Para qué? Para minimizar la oxidación superficial. Y a partir de aquí se tomó una bolsa, una submuestra de 5 gramos, en este caso para verificar la composición mineralógica, se molió separado hasta un tamaño inferior a 75 micrones y se realizó el análisis de DNS. Las restantes bolsas almacenadas en la DNS pasaron a las pruebas de microflotación. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En la etapa de microflotación, nosotros tomábamos a diario una bolsa de la DNS, realizamos la molienda durante 2 minutos y lo organizábamos para lograr la fracción de tamaño deseado. Estamos analizando la sueltabilidad en función del tamaño de partícula. Al tamizar, nosotros pasamos al acondicionamiento de la pulpa. Acondicionamos la pulpa durante 15 minutos y realizamos las pruebas de microflotación durante 3 minutos. Y al final de los 3 minutos, filtramos los concentrados regulares y dejamos secando en una mufla. Y al día siguiente, realizamos el balance. Bueno, esta tabla resume las condiciones operacionales. Quisiera detenerme en esta parte, decir que la soltabilidad de los minerales de calcoperita y pirita
fue evaluada en una celda Hahnemann con una capacidad de 150 ml y se realizó a un pH natural que variaba de 6 a 8 en agua industrial sintética en una muestra inerte con nitrógeno a un flujo de 30 ml por minuto. La tasa de agitación se ha cambiado desde el acondicionamiento hacia las pruebas de microflotación. Se puede ver que nosotros agitamos durante 533 dPm en acondicionamiento y 314 en las pruebas de microflotación. Acá viene el resultado. Primero, el análisis de REX confirmó la presencia de las principales fases sulfuradas y permitió cuantificar el efecto del pretratamiento. Antes del tratamiento, la calcoprita empírica presentó una fracción máxima de 53% y 50%, acompañando la pirita a 22,7%. Tras la limpieza magnética y inspección manual, la pureza mineral aumentó hasta 91% para la calcoprita y 94% para la pirita. En esta lámina presenta los principales resultados del análisis morfológico, considerando parámetros claves como la forma y el tamaño. Imagen ICEL del nanocolector de vinil beceno muestra que este nanocolector tiene una morfología esférica y una superficie uniforme, mientras que el nanocolector vinil imidazol también es esférica, pero con una textura más rugosa. Imagen ICEL muestra que el nanocolector de vinil beceno tiende a aglomerarse en grupos, aunque mantiene su morfología esférica bien definida, consistente en el tamaño. Por otro lado, el nanocolector vinil imidazol se dispersa. Algunos de ellos tienen una morfología esférica y otros presentan irregularidades en su morfología. El histograma muestra la distribución, el histograma del nanocolector de vinil beceno muestra una distribución moderadamente dispersa, con tamaños de partículas que varían de 34 hasta 43 nanómetros, siendo que la mayoría de ellas presenta el promedio, que es de 38,76, y una desviación estándar de 2,48, la cual indica una baja dispersión consistente con el método de síntesis. En cambio, el nanocolector vinil imidazol muestra una distribución con tamaños que varían de 86 hasta 121 nanómetros, siendo que la mayoría de ellas centrarse al promedio de 97,4. Bueno, acá esta lámina muestra los principales resultados del ángulo de contacto. De la calcoprita y pirita, ambos tratados con agua desionizada, calcoprita y pirita tratados con PAX y calcoprita y pirita tratados con nanocolector de vinil beceno, así como los resultados de ángulo de contacto de la calcoprita y pirita tratados con nanocolector vinil imidazol. Se puede observar que ambos nanocolectores aumentan la hidrofobicidad de la superficie mineral con respecto a las superficies tratadas únicamente con agua desionizada y respecto a las superficies tratadas únicamente con PAX, lo que indica su capacidad para modificar de manera significativa la energía en la interfaz sol-líquido. Sin embargo, podemos ver que el nanocolector de vinil beceno sigue siendo el más eficiente, mostrando valores más altos en ambas superficies. Entonces, podemos afirmar que la incorporación del grupo Chatat en la matriz poliestireno de vinil beceno en ese nanocolector potencia la formación de microdominios superhidrofóbicos más estables. Además, esta mayor eficiencia se atribuye a interacciones específicas en el sitio de cobre-azufre expuesto en la calcoprita, favoreciendo la formación de recubrimientos continuos de baja energía superficial. Esta figura compara el punto de carga cero de los minerales de calcoprita y pirita en función del pH, en agua desionizada y en agua industrial. Se puede observar que en agua desionizada, sobre esas dos curvas, ambos minerales mantienen una carga eléctrica fuertemente negativa, lo cual indica una fuerte repulsión electrostática entre superficies minerales. En cambio, en agua desionizada, en agua industrial sintética, que es esta acá, los electrolitos presentes, como los iones de sodio y principalmente los iones de calcio, de lo que hacen, comprimen la doble capa eléctrica y desplazan el potencial hacia valores menos negativos, acercando el punto de carga cero a un punto isoeléctrico que está a un pH alrededor de 4,5 para la calcoprita y a un punto isoeléctrico que está alrededor de 6,5 para la pirita.
¿Qué tan bueno es esto? Esto es bueno porque reduce la repulsión electrostática partícula-burbuja y facilita la absorción de colectores y nanocolectores, favoreciendo en este caso la flotación y especialmente de esas partículas finas, porque nosotros realizamos estas mediciones para partículas más finas. Bueno, esta tabla, o se puede observar a partir de esta tabla, que el nanocolector vinilo-imidazol mantiene un punto de carga cero positivo en todo el rango de pH analizado. Y este punto, este potencial Z positivo es debido a la presencia de los grupos de amonio cuaternario, que son los grupos MAPTAC, que podemos ver ahí, y son grupos altamente hidrofílicos, pero también tienen la ventaja de conferir mayor estabilidad coloidal. En cambio, el nanocolector de vinil-beceno mantiene una carga eléctrica bastante negativa en todo el rango de pH analizado, y esta carga eléctrica negativa es debido a la presencia de grupos aniónicos del PAX. Y por lo tanto, nosotros podemos observar que ambos nanocolectores presentan cargas eléctricas, potencial Z bastante alto, lo cual indica una fuerte repulsión entre los nanocolectores. ¿Qué significa eso? Que los nanocolectores no se aglomeran y se suponen la flotación. Entonces, ambos nanocolectores podemos afirmar que presentan la estabilidad coloidal. Y esa estabilidad coloidal es debida a la presencia de grupos MAPTAC en ese nanocolector, y acá debido a la presencia de los grupos de amonio cuaternario 7AB. Bueno, acá nosotros tenemos la primera figura, muestra la recuperación de la calcoprita cuando se utiliza solamente PAX. Podemos ver que la recuperación aumenta en todas las fracciones hasta una dosis de 4 ppm. Para las fracciones más gruesas, las dosis adicionales tienden a estabilizarse. Sin embargo, la fracción fina sigue un comportamiento diferente. O sea, la recuperación tiende a disminuir a dosis adicionales. Por otro lado, podemos ver la recuperación de la pirita usando PAX también, y se puede ver que la recuperación aumenta tanto con el aumento del tamaño de partícula, así como con la dosis de colector, alcanzando cerca de 40% para la fracción fina y cerca de 80%, más de 80% para la fracción gruesa, de esa última punto. Ahora, ¿qué fue lo que hicimos acá nosotros? Al verificar que la recuperación era baja para la fracción fina, nosotros realizamos pruebas de microflotación utilizando un nanocolector de vinil-beceno. Y se puede ver que el nanocolector de vinil-beceno ahora mejoró la recuperación de las fracciones finas. Sin embargo, ese nanocolector mostró un menor desempeño para la fracción gruesa, que es esta acá. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos nosotros? Combinamos el nanocolector de vinil-beceno con el PAX. Y se puede ver ahora que bajo esta condición se logró una recuperación sobre 90% combinando para ambas fracciones. Entonces podemos afirmar que la combinación de colectores mejora la eficiencia de flotación de la calcoprita para la fracción fina y la fracción más gruesa. Esta primera figura muestra la recuperación de la pirita al utilizar el nanocolector de vinil-beceno. Se puede ver que la recuperación aumenta tanto con el aumento del tamaño de partículas, disminución del tamaño de partículas, es la fracción más gruesa, y al incrementar la dosis de colector, alcanzando cerca de 50% para la fracción gruesa de esta curva y alrededor de 60% para la fracción más fina. Y finalmente podemos ver acá la respuesta de flotación de la calcoprita cuando utilizamos colector vinil-imidazol. Se puede ver que también la recuperación aumenta tanto con la disminución de tamaño de partícula y al incrementar la dosis de colector, alcanzando sobre 80% para la fracción más fina. Esta lámina presenta el principal resultado del orgánico total absorbido sobre la calcoprita pirita cuando empleamos dos nanocolectores, que es lo que estamos viendo ahí. Se puede observar en ambos casos que el nanocolector de vinil-beceno presenta mayor absorción en ambos minerales, en este caso calcoprita pirita, esta y esta, lo que indica una buena interacción frente a ambas superficies. Además, la absorción es más alta acá en la calcoprita y en pirita, lo que indica un comportamiento más selectivo hacia el mineral de interés comercial. Ahora, estos resultados nos permiten afirmar que la funcionalización, nosotros podemos ver que los nanocolectores controlan la interacción superficial, el mecanismo de absorción y la eficiencia de flotación.
Bueno, tal como observé anteriormente, nosotros realizamos análisis de espectroscopía de fotoelectrón de rayos X para determinar especies químicas en la superficie mineral y explorar los mecanismos de absorción. Podemos partir con la pirita, con la calcoprita. Con respecto a la calcoprita, ese espectro que podemos ver acá, el espectro cobre 2pi revela las principales o las bandas características de la calcoprita. Las bandas 932 y 952, que están acá, corresponden a un doblete, que es en este caso cobre 2pi 3 medio y cobre 2pi 1 medio. Esta banda 933 puede estar relacionada con cobre 2 procedente de las especies oxidorrenadas, que es esta señal. Además, esta señal está acompañada por los satélites característicos de la calcoprita. El espectro de oxígeno es para la calcoprita, muestra una señal que está a 529, desde esta acá, que está asociada a la presencia de óxido de hierro, una otra señal a 531 que está asociada a los óxidos metálicos y una otra señal que corresponde que está a 573 que corresponde a las moléculas de agua. Esas bandas evidencian la sensibilidad de la calcoprita a la oxidación. Ahora, el mecanismo de absorción de nanocolectores sobre la calcoprita se evaluaron a partir de análisis de los espectros azufre 2pi y carbono 1s. Si pueden ver acá, bueno, acá tenemos la calcoprita arriba, acá calcoprita tratada con nanocolector vinilo-imidazol y acá calcoprita tratada con nanocolector de vinilo-benceno. Si pueden ver que acá se ha localizado una banda de carbón, azufre-carbón a 163, la cual indica la presencia de azufre orgánico. Y la intensidad de esta señal es mucho mayor acá en la calcoprita tratada con nanocolector de vinilo-benceno. ¿Por qué? Eso se debe probablemente a la presencia de PAX en la composición de este nanocolector. Por otro lado, el espectro carbono 1s muestra las mismas especies orgánicas que también fueron encontradas en la calcoprita en las mismas posiciones de señales para la calcoprita tratada con nanocolector vinilo-imidazol y calcoprita tratada con nanocolector vinilo-imidazol. Y podemos observar que la intensidad de esas señales aumenta cuando salimos de la calcoprita hasta acá. Entonces, este aumento en intensidades de señales que podemos ver acá se debe a la composición de ese nanocolector. ¿Qué significa eso? Que la presencia del vinilo-benceno, el grupo CTAB, no solo facilita la polimerización, sino que introducen anillos aromáticos y largas cadenas alifáticas que mejoran la hidroxicidad. Y el hecho de mostrar acá varias señales acá ya confirman el mecanismo de absorción, que es un mecanismo netamente hidrofóbico. Bueno, ahora para correlacionar nuestros resultados con algunos artículos, nosotros partimos con este estudio de Young, en donde midieron la capacidad de nanocolectores basados en poliestireno para promover la flotación de partículas hidrofílicas de vidrio. La última columna de esta tabla entrega los valores de ángulo de contacto. Cuanto mayor fuera el ángulo de contacto, mayor es la hidrofobicidad. Según ese criterio, el nanocolector 353 es en realidad el más hidrofóbico que el nanocolector 79. Sin embargo, en las pruebas de flotación, el nanocolector 79 fue el más efectivo. Si pueden ver acá esos resultados, donde flotaron partículas de vidrio, que los nanocolectores más pequeños son los más eficientes. Esta relación se explica principalmente por el hecho de que los nanocolectores más pequeños pueden difundirse más rápidamente al límite interfacial. Si nosotros observamos acá el nanocolector 280, eso funcionó mal. ¿Por qué? Quedó la text cargado negativamente, lo que significa que las fuerzas repulsivas se oponían a la deposición en lugar de favorecer la flotación. Que podemos ver a través de su movilidad electroforética. ¿Cómo correlacionamos estos resultados con nuestro resultado? Era de esperar que ese nanocolector de vinilo-benceno, que presenta un punto de carga cero negativo, funcionara igual que este. Pero en la práctica, este funcionó mejor que este. Entonces nosotros podemos afirmar categóricamente que el punto de carga cero por sí solo nos explica la afinidad nanocolector-partícula mineral. ¿Por qué? Influye otro tipo de interacciones químicas específicas en mecanismos de absorción a largo alcance, que dependen también del ángulo de contacto, de un parámetro que entrega la hidrofobicidad, y depende también de lo que es el tamaño de partícula. En un estudio posterior, Young y sus colaboradores evaluaron el rendimiento de nanocolectores basados en poliestireno para flotar pentlandita,
que es un mineral sulfato de níquel. Se puede observar que el nanocolector en esta curva dio un mejor rendimiento, el nanocolector 52 fue mejor, mientras que el nanocolector 121 fue el peor. Esta tabla muestra que el alto contenido de Goodman Tag en el nanocolector 121, acá, hizo que fuera demasiado hidrofílico para dar una medición de ángulo de contacto. Por otro lado, el mejor nanocolector dio el ángulo de contacto más alto, 44. El mejor nanocolector es acá. El nanocolector 92, que podemos ver acá, estuvo entre el mejor y el peor, contenía menos Goodman Tag que el mejor, que resultaba en un ángulo de contacto más alto que el peor, como podemos ver. Bueno, era de esperar lo mismo. Podemos ver acá, nosotros ocupamos 6 ml de Goodman Tag y eso afectó directamente el ángulo de contacto. Mientras acá solamente 0,2 gramos de grupo ZB cumple la misma función, el ángulo de contacto fue mayor. Bueno, basado en esos resultados, aparte sus colaboradores proponen 3 desafíos importantes en el diseño de un buen nanocolector. Primero, el nanocolector debe ser suficientemente hidrofóbico para que las partículas minerales decoradas con nanocolector se absorban la burbuja del aire. Segundo, los nanocolectores deben tener suficiente estabilidad coloidal bajo las condiciones de la celda de flotación. Además, esos nanocolectores deben depositarse selectivamente sobre las partículas de interés comercial y no sobre las partículas de la gama. Ahora, ¿cuál es el desafío? Cumplir esos 3 requisitos al mismo tiempo es un tremendo desafío. ¿Por qué? Porque estos grupos MAPTAG que nosotros podemos ver acá, que aumentan la estabilidad coloidal, también afectan la hidrofobicidad. Eso podemos ver en los resultados. Este grupo afectó la estabilidad con el ángulo de contacto, reduce el ángulo de contacto y luego la hidrofobicidad. Llegamos ahí, nosotros planteamos las principales conclusiones. Primero, que el nanocolector de vinil meseno mostró un rendimiento excepcional en la filtración de partículas finas, alcanzando alrededor del 91% y aportando de manera eficaz la limitación de los colectores tradicionales en la filtración de partículas finas. La segunda conclusión es que el mecanismo de absorción del nanocolector sobre la superficie del calcoprita es netamente hidrofóbico, el cual fuimos validando con varias técnicas de caracterización como el SEM, el TEM, el STR, cristal Z, medición de ángulo de contacto, tamaño de partícula y carbono orgánico total. También concluimos nosotros que la combinación nanocolector con VAX demostró efectos complementarios que mejoraron aún más la eficiencia de flotación en diferentes tamaños de partícula. Y por último, el nanocolector vinilo-imidazol, aunque demostró tasas de recuperación aceptables, tuvo un desempeño menos efectivo que el nanocolector de vinil meseno, y ese desempeño reducido puede atribuirse a la presencia de grupos hidrofílicos, que son los grupos MAPTAG, que luego tenemos ahí la estructura, los cuales disminuyen la hidrofobicidad de las nanopartículas y afectan negativamente su rendimiento en la flotación. Dentro de esa investigación, nosotros logramos la primera publicación, como podemos ver acá, y la segunda publicación ya estamos finalizando, estamos preparando, y tenemos una solicitud ya establecida de una patente para ese nanocolector de vinil meseno. Muy importante, quiero expresar mi sincero agradecimiento a mis profesores, el profesor Luis Cisterna y el profesor Ricardo Gelres, no solamente por la tesis, sino que desde que yo llegué a Chile me han ayudado mucho, me han enseñado mucho y he aprendido mucho con ellos y sigo aprendiendo con ellos. Y mi sincero agradecimiento a mis profesores. No olvidar a la doctora Jessica, que también ha aportado mucho en análisis de resultados, en los papers, en la tesis, mi especial agradecimiento. También agradecer a la Universidad de Antofagasta, particularmente al programa de doctorado en Ingeniería de Procesamiento Mineral, por la beca de excelencia otorgada, agradecer el proyecto Fondisit de los profesores, agradecer la beca Minera Centinela, así como el Instituto de Química, en donde nosotros desarrollamos los proyectos. Muchas gracias.